Bienvenidos a Querubines, comunidad que trabajamos la conciencia, la espiritualidad y el esoterismo. Gracias por estar y por apoyar este canal. Apuntaros a YouTube si os gusta el contenido para que no perdamos el contacto. Vamos a hablar de un gran maestro de la filosofía china, Confucio. Confucio, un hombre luchador, un hombre pionero de la filosofía en su época, un hombre que su familia tenía un gran poder adquisitivo y acabaron en la ruina. Un hombre que estudió en su infancia en las escuelas más humildes de la China y que fue trabajando de carpintero, de profesor, de filósofo, de maestro, y poco a poco fue tan enfocado en su co-creación que acabó de ministro de gobierno de China. La filosofía de Confucio es diferente a la filosofía del Tao que seguía mucha gente en su época. Estamos hablando de una época de 500 años antes del nacimiento de Cristo. Una época de la China donde se trabajaba mucho la filosofía Tao. La filosofía Tao la hemos hablado en el canal porque ya llevo 5 años, pero la volveremos a tocar. Esta semana hablaremos de esas filosofías orientales y cositas orientales. Confucio creía en la unidad de la sociedad. Confucio creía en el respeto a los mayores. Confucio creía en el respeto a la pareja. Confucio creía en los gobernantes justos que antepusieran a su pueblo antes de sus propios beneficios. Confucio creía que uno podía ser gobernante de China aunque no hubiese nacido en la monarquía, simplemente porque esa persona sería un líder justo y sabio para su pueblo. Confucio creía que no hacía falta ser más rico o más pobre para gobernar, simplemente tener un estado de conciencia y unos valores determinados. Confucio no escribió nunca las enseñanzas a sus alumnos. De hecho, fueron sus propios alumnos que fueron escribiendo las enseñanzas de Confucio y muchos de esos alumnos llegaron a ser gobernantes de China. Hoy en día, en el siglo XXI, muchísimas de las enseñanzas y los valores de Confucio se estudian en las escuelas de pensamiento. Eso es lo que creó Confucio, la conciencia de los filósofos, la rectitud, la benevolencia, la empatía. Confucio luchaba por un estado justo y equilibrado de paz y estabilidad entre todos los ciudadanos. Confucio habla de tu estado de conciencia para que tú expandas esos valores a tus hijos, a tus vecinos, a tus compañeros, a todo el mundo. La enseñanza y la cultura china, la filosofía política y la ética fueron su gran lucha. Él quería una sociedad llena de respeto, armonía y estabilidad. En cambio, el Tao es una enseñanza más independiente, más de irte a vivir
a la montaña, desconectar del mundo e indagar dentro de ti. El confucismo, el confucismo es una enseñanza que es lo contrario. Autovalórate tú, autogestiónate tú, ten empatía por el otro, por el proceso que esté llevando y a raíz de eso expande a la sociedad todo lo que tú puedas. Todo el beneficio que tú puedas establecer en la sociedad. Vamos, todo lo contrario de lo que está pasando hoy en día. Confucio decía que si un gobernante no cuidaba de su pueblo, el pueblo tenía todo el derecho a rebelarse y a echar a su gobernante de su trono y convocar nuevas elecciones, nuevas auditorías, ¿vale? Había que revisar las auditorías de los gobernantes y decidir si tenía la fortaleza y la sabiduría suficiente para cuidar de su pueblo. La filosofía de Confucio era muy recta, de hecho, quizás demasiado, pero bueno, estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Era una mentalidad bastante tradicional, porque si hablamos de la China, en la época de los matrimonios, la mujer estaba totalmente sumisa y tenía que obedecer todo lo que quisiera, no su marido, sino todos los hermanos, padres, cuñados del marido. Confucio decía que en las calles las mujeres tenían que ir por un lado y los hombres por el otro. Confucio decía que la gente que tenemos un estilo diferente no tenían el perfil de la sociedad, que tenían que seguir esos patrones. Pero eso son meras tonterías en el sentido que lo que importa de Confucio es la sabiduría de un estado civil ordenado. Se nota mucho en la educación de Confucio que perdió a su padre cuando era pequeño y su padre era militar. Muchas de las doctrinas de Confucio tenían un perfil bastante militar, pero por otro lado era súper equilibrado y justo. Solo podía... Solo podía mandar una persona que fuera justa. No se podía condenar a una persona por no tener un poder adquisitivo. Al contrario, todo el mundo tenía derecho a una educación y una alimentación sana. A mí me gusta mucho hablar de Confucio hoy. Ahora os pasaré algunas de las parábolas de Confucio, de lo que es un estado de conciencia empático. Mucha gente nos podemos llegar a creer mejor que los otros y ahí estamos totalmente equivocados. Él hablaba de un estado de paz y de equilibrio, de ética y de moral. Al final, a Confucio lo echaron del ministerio. Él llegó a ser ministro de justicia de su país, pero al cambiar el mandato de su país, de los gobernantes, lo echaron para atrás, lo degradaron y no siguieron sus pautas. Eso es lo que está pasando hoy en día. Todo gobernante hoy en día que quiera ayudar a su pueblo es degradado de su partido, es degradado de su poder. Confucio acabó sus días muy frustrado por no ver el resultado de su cocreación, pero él no sabía que una vez muerto, la filosofía de Confucio se convertiría en un arte, en una religión. Y fue gracias a él que hoy en día en China también hay muchos valores referentes a la unidad social. Gracias por estar.